más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar realizando problemas de triángulos, rectángulos, pero van a ser problemas en los que vamos a ver algún otro tipo de triángulos. Todos van a ser lo mismo, área y perímetro, pero van a ser triángulos que aparentemente no parecen triángulos rectángulos, sino que nosotros al dividirlos en partes vamos a tener nuestros triángulos rectángulos que nos van a permitir resolver este tipo de problemas. Entonces este ejemplo y el que sigue van a ser muy parecidos a los del video anterior. Calcular el área y el perímetro del siguiente triángulo equilátero, y nos dan este triángulo y bueno, nos dicen calcular área. Entonces de una vez aquí vamos a anotar las fórmulas del área. Área, eso ya sabemos que es, bueno, más abajo, área es igual a base por altura dividido entre 2. Y la fórmula para calcular el perímetro, esa sí la escribo con B para que no haya confusiones, es igual, bueno, acuérdense, nada más en estos videos para diferenciar la H de hipotenusa o de altura, voy a poner H minúscula como altura. Y la H mayúscula va a ser hipotenusa. Perímetro es igual a la suma de todos los lados. En este caso son 3 lados, pues vamos a poner lado más lado más lado. Ahí está, el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Entonces, de este triángulo que tenemos, si se dan cuenta, únicamente tenemos la altura, que es de 10 centímetros. La altura pues sabemos que es una línea perpendicular que va desde la base hasta el punto más alto, 10 centímetros. Pero ¿qué nos falta? La base. Empleando trigonometría nosotros podemos calcularla. Si se dan cuenta, esa línea dividió nuestro triángulo en dos partes iguales, dos triángulos iguales, y como consecuencia trajo que los triángulos en los que fue dividido fueran triángulos rectángulos. Nada más voy a enfocarme en uno, que sería este. Me fue un poquito chueco, no importa. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esa altura divide, toda altura siempre va a dividir a un triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales. Y entonces, si se dan cuenta, bueno, vamos a tomar como referencia este ángulo. ¿Qué sería? Este lado sería el cateto adyacente. Vamos a ponerle una A de adyacente. Este lado sería el cateto opuesto. La altura del triángulo, como en el ejemplo anterior, coincide con el cateto opuesto. Y la hipotenusa pues sería este lado. Le voy a poner una H mayúscula precisamente, era lo que les decía, para diferenciarlo de esta H. Son diferentes. Esta es la hipotenusa y esta H representa altura. Entonces, ya tenemos identificados nuestros elementos. Al menos ya tenemos un dato. Vamos a ponerle aquí cateto opuesto vale 10. Pero no tenemos ningún ángulo ni nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tomar este ángulo como referencia. Recordemos que en un triángulo equilátero los tres ángulos miden lo mismo. Entonces este ángulo mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Imagínense que no hubiéramos dividido nuestro triángulo equilátero es completo. Entonces este ángulo también mediría 60 grados. Esto pues es una característica que ya habíamos visto de los triángulos rectángulos. Y entonces voy a borrar esto. Nuevamente voy a escribir esta línea que tenía. Y si se dan cuenta, ya tengo un ángulo y ya tengo un lado. A partir de eso ya puedo determinar los otros lados de mi triángulo rectángulo. Nada más el que marqué con rojo. Entonces ya tengo mi ángulo. Θ es igual a 60 grados. A partir de aquí pues yo puedo determinar lo que yo quiera. Puedo determinar, por ejemplo, el cateto adyacente.
Y entonces busco una fórmula trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. Esa fórmula es la tangente. La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el dato que estamos buscando? El cateto adyacente, la medida de este lado. Entonces, como es lo que estoy buscando, pues voy a despejar de mi ecuación cateto adyacente. Si está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y quedaría así. Cateto adyacente por la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. Todavía no está solita esta A, entonces le quito esa tangente que le está estorbando. Como está multiplicándola, pasa del otro lado dividiendo. ¿Qué me queda? A es igual a cateto opuesto sobre tangente del ángulo. Y pues ya que ahora sí tengo mi lado que me interesa, ya lo puedo, ya puedo sustituir los datos. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 10 dividido entre tangente, el ángulo de cuánto es, 60 grados. Introduzco eso en la calculadora y me queda me falta un paréntesis, ahí está, 5.77. A es igual a 5.77. Como todos lo estamos trabajando en centímetros, aquí está, sus unidades van a ser centímetros. Entonces ya tengo la medida de este cateto. Mide 5.77. Pero si se dan cuenta, nada más es de este pequeño lado. Para poder calcular el área, yo necesito pero de todo el lado, no nada más esta pequeña parte, porque nada más todo esto que hice nada más fue para este triángulo que está de color rojo, porque nada más tomé esta medida, nada más tomé este ángulo. Es como si no hubiera tomado nada de esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si a mí nada más me están dando este lado, pero yo necesito todo esto, ¿cómo puedo calcular la base? Recordemos que el triángulo equilátero, al ser dividido, se dividió todo, absolutamente todo, en dos partes iguales. Este ángulo se dividió en dos partes iguales y este lado completo también se dividió en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que al ser dividido la mitad, si este lado mide 5.77, el otro también va a medir 5.77. Ya que lo mismo, al dividir el triángulo en dos partes iguales, exactamente lo mismo que tenemos en este triángulo, lo vamos a tener en el otro triángulo. Vean, si aquí está ese ángulo de 60, aquí va a haber un ángulo de 60. Si aquí tenemos un pequeño ángulo de 30, del otro lado va a haber un ángulo de 30. Esta línea va a medir lo mismo que esta línea. Entonces, siguiendo toda esa secuencia, si este lado mide 5.77, el otro lado va a medir 5.77. Y ahora sí, para obtener toda la base, tendríamos que juntar los dos lados, es decir, sumar este dato más este dato. Base es igual a 5.77 más 5.77. Lo puse con minúscula, entonces dejen aquí le cambio, minúscula. Realizo esa suma y me da 11.54. Como todos lo estamos trabajando en centímetros, pues entonces vamos a ponerle la unidad de centímetros. Y ahora sí, ya tengo la altura no solo de este triángulo, sino ya de todo el triángulo, y ya tengo la base de todo el triángulo. Entonces ya puedo calcular el área de todo el triángulo. Ya no nada más el de rojo, sino el que tenía originalmente, el que todo este que voy a marcar de negro. Ahí está. Entonces, el borrador, aquí está.
y me queda aquí que todo este lado mide 11.54 centímetros. Ahora sí, para calcular el área de todo el triángulo, pues utilizamos ya la fórmula. Área es igual a la base, que me dio 11.54, por la altura, que es de 10 centímetros, dividido entre 2. Introduciendo esa fórmula a la calculadora, tenemos 57.73. Como todo está en centímetros, pues aquí también van a ser centímetros, pero esa área entonces van a ser centímetros cuadrados. Y ya tenemos un primer resultado, porque nos están preguntando por el área y el perímetro. Y ahora, ¿cómo calculamos el perímetro? Aquí está la fórmula. Perímetro es igual al lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Ya tenemos uno de los lados, 11.54. Nos faltaría este lado. Voy a borrar tantito esta H. Nos faltaría este lado y nos faltaría este lado. Acuérdense, aquí está la clave del problema. Es un triángulo equilátero. Quiere decir que los tres lados miden lo mismo. Entonces, eso quiere decir que si este lado mide 11.54, este también va a medir 11.54. Y por consiguiente, este también va a medir 11.54. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos los tres lados. Y por lo tanto, ya podemos realizar la suma de los tres lados para obtener el perímetro. Y eso que nos queda, perímetro, es igual a el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. 11.54 más 11.54 más 11.54. Y eso me da como resultado 34.62. Como el perímetro se mide, bueno, como todo está en centímetros, entonces aquí son centímetros, pero son centímetros lineales, ya que el perímetro pues mide líneas. Y entonces ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Todos los problemas van a ser así: calcular áreas y perímetros. El objetivo de esto es ver cómo un triángulo, con los datos que tenemos, lo podemos dividir en triángulos rectángulos. Y a partir de ahí, calcular lo que nosotros necesitamos. Aquí es más bien aprender a ser observadores precisamente. Aquí no les puedo decir una receta secreta, así de, se hace así, 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 no. Aquí voy a poner varios problemas precisamente para que aprendan esa capacidad de observar, para que puedan dividir su triángulo en triángulos rectángulos, y dependiendo de los datos que ustedes tienen, utilicen alguna función trigonométrica para que puedan relacionarlo con los lados y obtener pues lo que necesitan para resolver el problema. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es muy parecido al anterior, nada más que ahora pues los datos nos están dando de otra forma, y también el triángulo pues es otro tipo. Calcular área y perímetro del siguiente triángulo isósceles, y aquí lo tenemos. Entonces, si se dan cuenta, ahora ¿qué está ocurriendo? Nada más nos están dando la medida, esta medida de 5 centímetros, pero nada más corresponde a esta parte del triángulo. No nos dieron la de aquí, ni total, nada. Tampoco nos dieron ahora altura. Aquí pues sí nos están dando el ángulo, porque en un triángulo isósceles pues puede variar, puede que sea de 30, 50, 70, 200, bueno, 200 no. Pero o sea, aquí ya es un triángulo isósceles y ya pueden tener diferentes ángulos, a diferencia del equilátero que todos sus ángulos miden 60. Entonces observen, bueno, igual necesitamos calcular área y perímetro. El área de cualquier triángulo se calcula con esta expresión. Área es igual a la base por altura dividido entre 2. Ahí está. Y veamos el perímetro de
Toda figura se calcula sumando todos sus lados. Lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Aquí sí los diferencio porque los lados son diferentes. La característica de un triángulo isósceles es que uno de sus lados va a ser diferente y los otros dos lados van a ser iguales. Aquí en la figura podemos observar este lado y este se ven un poquito más grandes que el que tenemos aquí abajo. Eso quiere decir que este lado y este son los que son iguales y el lado que tenemos aquí abajo va a ser el que es diferente. Entonces, a partir de esto, si no saben por dónde ir, calculen todo lo que puedan. Eso me lo dijo una vez un profesor de universidad, que a veces cuando no sabemos qué hacer en el problema, calculemos todo lo que se nos ocurra y solito va a ir solucionándose. Yo no le creía, pero ya después vi que sí funciona. Entonces vean. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro triángulo isósceles que nuevamente fue dividido en dos partes. Esta línea me representa la altura. Cuando la altura divide al triángulo isósceles en dos partes iguales, todo lo que tengamos en este triángulo va a ser igual a lo que tengamos en el otro triángulo. Es decir, este lado va a medir lo mismo que este ángulo va a medir lo mismo que este. Y quiere decir que este también mide 70 grados. Y por consiguiente, el lado que tenemos aquí va a medir lo mismo que lo que tenemos del otro lado, puesto que todo está dividido en dos partes iguales. Entonces, eso quiere decir que todo este lado, si este mide 5 centímetros, todo este lado también va a medir 5 centímetros. Y entonces, si ya tenemos la medida de un lado, de una parte del lado, y ya tenemos la medida de la otra parte del lado, ya podemos determinar la medida de todo este lado. Y este lado, ¿a qué corresponde en un triángulo? A la base de la figura, puesto que es donde se está apoyando. Entonces ya con eso ya habremos calculado la base, que la necesitamos para calcular el área. Entonces sumamos este lado más este lado, ¿y qué nos da? 5 más 5 es igual a 10. Como todo está en centímetros, pues lo dejamos en centímetros. Ahí está. Entonces ya tenemos la medida de la base, nuestro primer dato. Vamos con otro dato, a ver qué más podemos calcular. Veamos. Ya en la figura nos están dando que nuestro triángulo está dividido en dos partes iguales. Esa división, si pueden observar, lo dividió en dos triángulos rectángulos. Voy a marcar de rojo nada más uno de ellos para poder diferenciarlo. Sería aquí así. Luego sería por acá. Y luego sería por acá. Más o menos, un poco chueco. Y obviamente si se dan cuenta el otro es igual. Pero nada más voy a trabajar sobre esto. Entonces observen. A partir de este triángulo, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo un lado que mide 5 centímetros y ya tengo un ángulo. Entonces con eso, pues yo ya puedo calcular todos los demás lados del triángulo. Si este es mi ángulo de referencia, quiere decir que a partir de ese ángulo yo puedo determinar los lados de mi triángulo para saber qué funciones trigonométricas ocupar. Entonces, si este es mi ángulo principal, el lado que está opuesto es el cateto opuesto, que coincide con la altura de mi triángulo, ya que es una línea perpendicular que va desde la base hasta el punto más alto. Entonces coincide con la altura. El lado que está ahí luego con el ángulo adyacente es el cateto adyacente. Y este lado diagonal que une el cateto adyacente con el opuesto es la hipotenusa, que les digo, la pongo con mayúscula para diferenciarlo de esta H, que significa altura. Y entonces si se dan cuenta, ya puedo determinar todos los datos de este triángulo con funciones trigonométricas. Voy a determinar primero esta H. Veamos, voy a escribir los datos que tengo en este lado. Tengo cateto adyacente, que vale 5. Acuérdense, nada más me voy a enfocar en el triángulo rojo, para que no se me pierda, como si lo demás no existiera. Voy a marcar así. Nada
más consideren que esto ahorita no existe, nada más quiero calcular el triángulo rojo. Entonces del triángulo rojo, que es el triángulo rectángulo, tengo el cateto adyacente que mide 5, tengo el ángulo θ que es de 70. ¿Y qué quiero calcular? Quiero calcular tanto este cateto como este, porque al final de cuentas necesito tanto la altura como la medida de este lado. En este caso la hipotenusa coincidió con este lado para poder calcular tanto área como perímetro. Pero vámonos por partes. Les había dicho que primero este, ¿no? Es el que quiero calcular. Entonces voy a ponerle aquí la hipotenusa. Necesitamos una función trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Esa función es el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Para esto, pues si ya se habrán dado cuenta, o sea, tienen que aprender las tablas, las funciones trigonométricas, o deben de tener un cuadernillo en donde las tengan, para que vean que no me las saco así de la manga. Y entonces, como lo que quiero determinar es la hipotenusa, voy a despejarla de mi ecuación. Está dividiendo, pasa multiplicando. Hipotenusa por coseno del ángulo es igual a A. Y luego, como todavía está despejada, lo que yo quiero, este coseno que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre coseno del ángulo. Y ahora sí, como ya está despejada la hipotenusa que yo quiero calcular, entonces, bueno, dejen, aquí remarco los datos que necesitamos, que van a ser importantes. Ya puedo sustituir los datos. Esto es igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Únicamente el triángulo rojo, que es el que a mí me interesa ahorita, vale 5, sobre coseno el ángulo, que vale 70, y sustituyendo eso en la calculadora para tener el resultado, que nos queda lo siguiente: 5 sobre coseno de 70, 14.61. Como todo está en centímetros, pues aquí es centímetros. Entonces ya tengo la medida de este lado. Ahí está. Y entonces vean lo siguiente. Voy a ponerle aquí esta medida. ¿Cuánto es? 14.61. Voy a ponerme un poquito checo para escribirlo. Ahí está. Ahora de una vez voy a calcular esta O. Entonces, ¿qué tengo? De este triángulo yo tengo bastantes datos, entonces ya puedo calcularlo como yo quiera. Pero pueden usar el teorema de Pitágoras, pueden usar funciones trigonométricas, lo que ustedes quieran. Quiero calcular también de este triángulo rectángulo esta O, cateto opuesto. Voy a utilizar esos mismos datos. No sé cuánto vale. Y entonces voy a buscar una función trigonométrica que tenga cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo. Esa función trigonométrica es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como yo quiero calcular esta O, pues despejo en la ecuación la O. Y entonces esta A que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Me quedaría A por tangente del ángulo, esto es igual a cateto opuesto. Y como ya está despejado, ya puedo sustituir directamente los datos. ¿Qué me queda? Así. A, que ya vimos, vale 5 por la tangente del ángulo, que vale 70. Y esto es igual a O. Calculando eso, utilizando la calculadora, ¿qué me queda? Veamos. 5 por tangente de 70, 13.73. En centímetros. Y entonces ya tengo esta medida: 13.73
13.73. Voy a escribirlo chueco. Ahí está. Y entonces ya tengo todos los datos del triángulo. Ahora sí, como ya tengo todo, ya puedo calcular áreas y perímetros. Entonces vean, vamos a enfocarnos nuevamente en todo el triángulo. Voy a pintarlo todo de negro para que no haya confusiones. Ahí está. Y entonces lo que me están pidiendo pues es el área del perímetro del siguiente triángulo. Ya puedo determinar el área. ¿Por qué? Ya tengo su base, que ya calculamos aquí que mide 10. Ya tengo su altura, que equivale a esto, que nos dio 13.73. Entonces ya puedo calcular el área. Área es igual a la base, que nos resultó 10, por la altura, que nos resultó esto, 13.73, dividido todo esto entre 2, y esto me da como resultado 68.65 centímetros cuadrados. Son centímetros cuadrados porque son unidades de área. Ya tenemos lo primero. Ahora vamos a calcular el perímetro. Perímetro es igual a la medida de los tres lados. Pero si se dan cuenta tenemos nada más dos lados. Un lado que es esto y otro lado que es esto. Nos faltaría la medida de este lado. Hay varias cosas que podemos hacer. La primera de ellas, si se dan cuenta, aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Con funciones trigonométricas pues podríamos encontrar ese lado. Pero sería mucho trabajo. Recuerden lo que dice el problema. Es un triángulo isósceles. Quiere decir que dos de sus lados miden lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, este lado es más o menos del mismo tamaño que este. Eso quiere decir que este lado y este miden lo mismo. Si este mide 14.61, este también va a medir 14.61. Y así de fácil, nada más analizando la teoría que habíamos visto que parecía que eran tonterías en geometría, ya obtuvimos los tres datos. Y ya tenemos los tres lados, más todo esto. Entonces la base total mide 10, más el segundo lado lateral, 14.61, más el otro lado lateral que mide 14.61. Y finalmente eso nos da como resultado 39.22. Ahí está. Sus unidades serían centímetros normales. Entonces, como pueden observar, fue muy parecido al ejemplo anterior. Igual, calcular área y perímetro. La única diferencia pues es que ahora era un triángulo isósceles y ahora el dato estaba en esta parte. Pero analizando todo lo que habíamos visto anteriormente, de la medida de los ángulos y todo eso, lo pudimos calcular. Entonces, si se dan cuenta, son problemas bastante simples. Nada más es cuestión de ir relacionando todos los conceptos que se habían visto anteriormente para poder calcularlos. Y ya con eso lo obtenemos. Vamos con otro ejemplo, pero vamos a cambiar de triángulo para que no sea siempre el mismo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Calcular el área y perímetros del triángulo XYZ. Entonces, si se dan cuenta, ahora este triángulo es un poquito más diferente. Bueno, esto ya lo habíamos visto en geometría, pero para aquellos que no, nada más va a ser un breve repaso. El triángulo XYZ, este es el nombre que se le da a los vértices. Si se dan cuenta, tenemos varios triángulos. Aquí adentro tenemos uno, aquí adentro tenemos otro. Entonces, cuando tenemos así varios triángulos o varias figuras, al mencionar el nombre de la figura y los vértices que forman, vamos a saber de una mejor manera identificar a cuál figura se refiere de todas las que hay.
Entonces, si dice X, Y y Z, quiere decir que vamos a formar el triángulo que va de X a Y y luego de Y a Z. Sería este. Voy a pintarlo de negro. De X a Y y luego de Y a Z. Aquí dice X, Y y luego Y, Z. Y obviamente pues X y Z se unen. Nada más que no se le vuelva a poner X, Y, Z, X. Porque eso parecería que tiene 4 vértices. Y no, solamente tiene 3. Por eso solamente aquí se le pone los 3. Ahí está. Entonces nos está pidiendo calcular el área y perímetro de todo el triángulo. Si se dan cuenta, nos faltan muchos datos. Para calcular área y perímetro de todo el triángulo, necesitamos este dato, que sería toda la base. Voy a borrar tantito la Y. Necesitamos todo este dato. Un poquito chueco. Que sería la altura. Es la altura porque es una línea que es perpendicular a la base y que llega al punto más alto. Y también necesitaríamos esta línea, tanto para el área como para el perímetro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues exactamente lo mismo. Hay que buscar cómo dividir nuestro triángulo en triángulos rectángulos para que con trigonometría podamos calcularlos. En este caso ya nos dividieron nuestro triángulo. A diferencia de los ejemplos anteriores en donde dividíamos un triángulo a la mitad y ya nos daba dos triángulos rectángulos, en este caso no, es un triángulo rectángulo adentro de otro. Observen, este triángulo, el de color negro, está formando un triángulo rectángulo. Lo sabemos porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Pero si nos vamos un poquito más adentro, hay otro triángulo rectángulo que está hecho, lo voy a pintar de rojo. Está hecho por este lado que llega hasta acá, que coincide con los 10 centímetros que tenemos acá, porque es la medida nada más de este lado, pero no la medida total. Y con ahí está, ya tenemos el otro triángulo rectángulo en la parte de adentro. Entonces, con trigonometría vamos a calcular todo. Como les había dicho, cuando no sepan qué hacer o por dónde empezar, calculen todo lo que vean que se puede calcular. Ahora bien, vamos a, pues si se dan cuenta, el triángulo que está de color rojo, voy a tantito a quitar esto, como si no existiera este de negro. Ahí está. Nada más en este triángulo de color rojo tenemos bastantes datos. Entonces podemos calcular varias cosas. Por ejemplo, tenemos aquí la medida de este cateto, de este vértice a este que mide 10. Tenemos aquí un ángulo e incluso tenemos otro aquí. Pero si son observadores, se darán cuenta que este ángulo que tenemos que mide 75 no es del triángulo que tenemos de color rojo. ¿Por qué? Porque observen esta línea de color azul. Esta curva nos está indicando qué es lo que abarca todo el ángulo. Y empieza desde este punto. Y si fuera del triángulo rojo, llegaría hasta aquí. Pero la línea está continuando acá. Entonces, quiere decir que estos 75 grados son de esta línea al triángulo que tenemos afuera. No es nada más de este ángulo, sino es de todo. El que va de esta línea hasta el triángulo que está afuera. Entonces, por esa razón, estos 75 grados no son de este triángulo, sino son de todo el triángulo que tenemos afuera. En cambio, este ángulo, si se dan cuenta, está uniendo únicamente a dos líneas del triángulo de color rojo, ya que va de este punto hasta acá. No se fue hasta allá o hasta otro lado, no. Únicamente está abarcando los lados del triángulo rojo. Entonces quiere decir que esta cantidad sí representa la medida de este ángulo del triángulo de color rojo. Entonces quiere decir que podemos empezar a trabajar con este ángulo y este cateto. Como este ángulo sí es únicamente para ese triángulo,
Entonces, sí lo podemos considerar como ángulo principal. Y a partir de ahí podemos identificar los lados. Por ejemplo, el lado que está pegado. Bueno, ya lo puse aquí. Cateto adyacente. El lado opuesto sería el cateto opuesto, que si se dan cuenta coincide con este lado del triángulo y por lo tanto con la altura. Entonces pues vamos a hallar este lado. Nada más enfocándonos en el triángulo rojo, tenemos este cateto y tenemos este ángulo. Ya tenemos tres datos que nos permite calcular todo lo demás. Entonces tenemos el cateto adyacente que vale 10. Voy a escribir un poquito más pequeño para que me quepa todo. El ángulo, que ya vimos, es de 45 grados. Y el cateto opuesto. ¿Cuánto vale? No sabemos, pues es lo que queremos calcular. Y entonces, una función trigonométrica que relacione estos tres datos es la tangente. Nos queda que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como lo que quiero encontrar es el cateto opuesto, pues voy a despejarlo de la ecuación. Esta que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda A por tangente del ángulo es igual a O. Y ahora sí, como ya está despejado el dato que queremos, ya podemos sustituir. A, ya vimos que vale 10 por tangente del ángulo, que es 45, bueno, aquí lo anoté. Esto es igual a O. Y utilizando la calculadora para eso, nos queda 10 tangente de 45, nos queda 10. Entonces O es igual a 10. Como estamos trabajando en centímetros, todo va a ser en centímetros. Ahí está. Y entonces ya tenemos esta medida, 10. Voy a borrar esta O. Y aquí ya nada más voy a escribir pues cuánto vale esta distancia de aquí a acá, ya que es lo que calculamos de O. Este cateto es el que calculamos y me resultó 10, entonces es lo que vale. Voy a escribir un poco chueco. Ahí está, 10. Voy a poner también centímetros. Ahí está. Pero nada más calculamos uno de los lados. Entonces nos faltan dos. Nos falta este y nos falta este completo. Si se dan cuenta, esos lados ya abarcan al triángulo grande. Entonces nuevamente vamos a ocupar el triángulo grande. Y ahora, supongamos que les piden hallar este ángulo. Si se dan cuenta, voy a borrar tantito estas líneas, este lado para no confundirnos. Si se dan cuenta, este triángulo grande al menos ya tengo si yo considero que este es mi ángulo principal, ya tengo yo mi cateto opuesto. Voy a escribir aquí cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿cuántos nos resultó? 10. Cateto adyacente, ya no es nada más de esto, de esta parte, sino ahora todo nuestro triángulo de color negro, de este punto a este, sería el cateto adyacente. Voy a borrar toda esta línea para que no se confunda. Nada más voy a dejar ahí indicado ese punto. Si este es mi ángulo principal, el cateto opuesto es el lado que está opuesto, que coincide con este. Mi cateto adyacente sería todo este lado. Y bueno, pues la hipotenusa sería este lado. Voy a ponerle con H mayúscula. Pero desafortunadamente no tenemos este ángulo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo podemos hallar. Si observaron bien, aquí para todo mi triángulo
color negro, ya tengo un ángulo de 90 grados. Entonces lo puedo poner acá. 90 grados más este ángulo, no sé cuánto mide, le voy a poner Z. Más, ahora, este ángulo que les había dicho, si se dan cuenta, corresponde al triángulo de afuera, porque va de esta parte a este vértice. Entonces, estos 75 grados no eran del triángulo que teníamos adentro. Más o menos así. No eran de este triángulo, eran de todo el triángulo de afuera. Entonces, como aquí va de este lado del triángulo grande a este lado del triángulo grande, quiere decir que este ángulo es de todo el triángulo grande. Y esto es igual. ¿Cuál era la característica de los ángulos de un triángulo cualquiera? Al sumar los tres ángulos nos da como resultado 180 grados. ¿Ya ven cómo aquí estamos aplicando todo eso? Que a lo mejor en un principio parecía inservible. Entonces, la suma de este ángulo, del triángulo grande, que es de 90, más este ángulo que no conocemos, más este ángulo que ya vimos correspondía a todo el triángulo grande, es de 75, todo eso nos debe dar como resultado 180 grados. Y entonces, quiere decir que podemos resolver esta ecuación para encontrar esta Z, que corresponde a este ángulo. ¿Y qué nos quedaría? 90 más 75 nos da 165. Y esto es igual a, bueno, Z más 165 es igual a 180. Despejando esta Z, nos queda 180. Este más 165 pasa del otro lado como menos 165. Y Z es igual a 15 grados. Ya tenemos ahora sí la medida de este ángulo. 15 grados. Y entonces ya tengo todos mis datos. Ya tengo el cateto opuesto. Ya tengo mi ángulo. Y entonces ya puedo hallar todo lo demás. Ya puedo hallar, por ejemplo, el cateto adyacente. Una función trigonométrica que voy a borrar tantito esto. Si quieren nada más lo pongo aquí para que no se me vayan perdiendo. La suma de los tres ángulos, este 75 más este que mide 90 más este más Z es igual a 180. Despejando Z, me da que Z es igual a 15. Ahí está. O sea, para que sepan de dónde salió. Entonces, continuando con todo esto, queremos calcular la A. No sabemos, buscamos una función trigonométrica que relacione al cateto opuesto, a todo el cateto adyacente y al ángulo de interés, es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como el cateto adyacente es lo que nosotros queremos, lo vamos a despejar de la fórmula principal. Está dividiendo esta A, pasa multiplicando. ¿Qué nos queda? A, tangente del ángulo, y esto es igual a O. Todavía no está la A solita, entonces esta tangente que está multiplicando la pasamos dividiendo. ¿Y qué nos queda? A es igual a O sobre tangente del ángulo. Y ya nada más sustituyo los datos. A es igual a O, que ya calculamos es de 10, dividido entre tangente, ya vimos que el ángulo es 15, y nos queda que A es igual, ahí usamos la calculadora, esperen, se me olvidó una paréntesis, 37.3
32. Ahí está. Entonces todo esto, este vértice a este mide 37.32. Y ya tengo esta medida y ya tengo esta. Con eso sí ya puedo calcular el área. Pero me faltaría esta medida para poder calcular el perímetro. Pues vamos a calcularla. Entonces nuevamente viendo nuestro triángulo grande, ¿qué tenemos? Tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo. O incluso también si quieren calcularlo con el cateto adyacente y el ángulo, eso ya depende de cada quien. Ya las funciones trigonométricas están tan bien relacionadas que puede haber hasta 3 o 4 formas de calcular este valor que nos hace falta. Entonces ahí ya es cuestión de cada quien. Yo nada más les estoy enseñando cómo aplicarlas, pero ya que sepan, pues ustedes pueden usar la que quieran, el procedimiento es el mismo. Entonces, yo voy a utilizar esta de cateto opuesto y el ángulo principal. Veamos. El cateto opuesto, ya vimos que vale 10. El ángulo principal, ya vimos que vale 15. Y yo lo que quiero calcular es todo este lado, que corresponde con la hipotenusa de todo el triángulo. Una fórmula, función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa, esa es el seno. El seno es igual a cateto. Sí, seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y despejo la hipotenusa. Está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Y cómo nos quedaría? Hipotenusa es igual a... Perdón. Hipotenusa por seno del ángulo es igual a cateto opuesto. Entonces no está solita, la voy a despejar. Entonces esta función que está multiplicando pasa dividiendo y me queda hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Y ya, ahora sí, puedo introducir yo todos mis datos. ¿Qué me quedaría? Hipotenusa es igual a cateto opuesto, ya vimos que vale 10, sobre seno del ángulo, que ya vimos vale el ángulo principal 15. Hipotenusa es igual, eso lo introducimos a la calculadora y nos da como resultado 38.63 centímetros. Y entonces ya tenemos esta medida. Y ahora sí, ya puedo calcular el área y el perímetro. Vamos a calcular primero el área de todo el triángulo de color negro. Voy a ponerle A minúscula para que me quepa, porque si no, no me va a caber. Pero es de área. Es igual, sabemos que es la base, que vale... Bueno, voy a escribir la fórmula aquí arriba. Área es igual a la base por la altura sobre 2. Acuérdense, esta H minúscula la voy a usar para altura y la H mayúscula la voy a usar para la hipotenusa. Entonces, sustituyendo los datos, área es igual a la base de todo el triángulo, que me resultó de 37.32, por la altura, que coincide con este lado, que me dio 10, dividido entre 2, y A es igual, calculando eso, tenemos 186.6 centímetros cuadrados. Ya tengo lo primero que me pide el problema. Y ahora pues voy con el perímetro, que el perímetro es la suma de los tres lados. Perímetro es igual al lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Sustituyendo
viendo los datos tenemos perímetro es igual, el lado 1 de todo el triángulo vale 10, más el lado 2 de todo el triángulo, que es todo esto, vale 37.32, más el lado 3, que es todo esto, vale 38.63. Y finalmente tenemos que perímetro es igual a más 85.95. Y bueno, sus unidades son centímetros normales. Y ya tenemos el segundo valor que nos están pidiendo. Entonces, como ven, fue bastante simple. Simplemente es ir analizando los triángulos ya en este tipo de problemas y calcular todo lo que podamos calcular. Así de simple y así de sencillo. Calculando todo aquello que nosotros podamos calcular, ya con eso podemos resolverlo sin problemas. Nada más es identificar los datos, ir obteniendo de acuerdo a lo que hemos visto de ángulos, de todo eso, ver qué podemos calcular al dividir, identificar los triángulos, rectángulos, todo eso, y ya con eso, viendo qué funciones trigonométricas ocupamos, y ya con eso se obtienen los resultados. Vamos con un último ejemplo con un triángulo parecido a este.